Prepárate, porque lo que vas a escuchar es tan impactante que te costará asimilarlo. Personalmente, he tenido que detenerme y secarme las lágrimas más de una vez al saber la cruel verdad. ¿Cómo es posible que esto le ocurra a alguien como Ángela? Tan joven, tan llena de vida. Si te consideras un verdadero seguidor de la verdad, si aprecias estos detalles exclusivos que jamás encontrarás en otro canal, suscríbete ahora y dale a me gusta. Esto es algo que debes escuchar, hasta el final. Cristian Nodal se encontraba recostado en el lujoso sofá de su inmensa mansión en Texas, cubierto por una suave manta que apenas lograba ofrecerle consuelo. Su semblante reflejaba la fatiga de días interminables en el hospital, donde los médicos le habían dado el alta, pero con una advertencia firme: debes descansar. El silencio era roto únicamente por los suspiros de Ángela Aguilar, sentada a su lado hojeando una revista, lanzando miradas furtivas, como si temiera que algo terrible estuviera a punto de suceder. Y entonces, sucedió. El estridente sonido del teléfono de Cristian cortó la tranquilidad. Ambos se miraron, y la expresión de Nodal cambió al ver el nombre en la pantalla. «Mamá», murmuró antes de levantarse lentamente. «Tengo que atender esto». Ángela lo observaba con una mezcla de desconcierto y creciente frustración. Él nunca se alejaba de ella. «¿Por qué ahora sí? ¿Por qué no contestas aquí?», le preguntó con una curiosidad afilada. Nodal la miró, con una expresión que nunca antes había visto en sus ojos. «Quiero estar solo para esto». Las palabras eran dagas en el corazón de Ángela, quien no pudo evitar seguirlo en silencio. Sus pasos eran tan ligeros que apenas escuchaban, y su corazón latía con una mezcla de miedo y curiosidad mientras se acercaba a la puerta entreabierta del estudio, donde Cristian se encerró para tener una conversación que jamás debió ser escuchada. «No quiero que Ángela se entere de esto», fueron las palabras que resonaron en sus oídos, congelándola en el lugar. Cristian le estaba ocultando algo grave. A medida que las palabras continuaban, la verdad se desvelaba de la manera más desgarradora. Cristian no la amaba como ella creía. Sus sentimientos por otra persona, por su ex, Kazu, seguían presentes, intactos. Cada palabra que salía de su boca era un puñal directo al corazón de Ángela, quien, temblorosa, intentaba procesar la traición. «Miedo», escuchó decir a Nodal, «miedo de herirla, de destruirla». Pero lo que estaba haciendo ya la estaba destrozando, y ni siquiera lo sabía. Ángela, con las lágrimas brotando, sintió que el mundo a su alrededor colapsaba. Cristian no la veía como su compañera de vida, sino como alguien a quien proteger, como a una niña. Una niña. El clímax llegó cuando, en su angustia, Ángela golpeó accidentalmente un jarrón, haciéndolo caer al suelo. El ruido del cristal rompiéndose fue el sonido que marcó el final de su inocencia. Cristian la miró con horror, su secreto al descubierto. «Ángela», gritó, pero era demasiado tarde. Ella retrocedió, destrozada. Ángela, con el alma destrozada, no podía moverse. La frialdad en su corazón era tan abrumadora como el silencio que se instaló entre los dos. Cristian no sabía qué decir, estaba paralizado, como si supiera que cualquier palabra solo haría más profundo el abismo que se acababa de abrir entre ellos. Ángela, con los ojos llenos de lágrimas, dio un paso atrás. «No puedo creerlo», murmuró casi sin voz, su mente luchando por procesar lo que acababa de escuchar. El hombre que pensó que era su futuro, su refugio, no solo estaba atrapado en los recuerdos de su ex, sino que también la había traicionado emocionalmente, ocultándole una verdad que la devastaba. Pero eso no era todo. La verdadera bomba estaba aún por estallar. Cristian, consciente de que el daño ya estaba hecho, trató de acercarse. «Déjame explicarte». «¿Explicarme qué?», le interrumpió Ángela con la voz temblorosa, conteniendo el torrente de dolor que amenazaba con desbordarse. «¿Qué todo este tiempo has estado con ella en tu mente mientras yo creía que éramos felices?». El silencio se hacía cada vez más pesado. Y entonces, Ángela lo escuchó. La confesión que nadie se atrevería a imaginar. Entre susurros y con una voz llena de culpa, Cristian reveló algo que dejó a Ángela sin aliento. Había vuelto a verla. No solo en sus pensamientos, no solo en los recuerdos que lo perseguían, se habían encontrado en secreto. ¿Cuántas veces habían estado juntos mientras ella, Ángela, estaba convencida de que le pertenecía completamente? Cada palabra era un golpe más fuerte que el anterior, cada revelación más cruel y despiadada. Ángela retrocedía, intentando alejarse de una realidad que la destruía.
Christian intentaba justificar lo injustificable, hablaba de confusión, de su temor de tomar malas decisiones, de su amor por Ángela, pero esas palabras eran huecas, insignificantes ante la gravedad de lo que acababa de admitir. No fue planeado, insistía Christian, mientras Ángela luchaba por contener las lágrimas. Fue un error, un momento de debilidad, pero Ángela ya no lo escuchaba. Todo lo que podía pensar era en las veces que lo había visto sonreír, en los momentos compartidos que ahora le parecían una mentira dolorosa. ¿Cómo había sido tan ciega? Finalmente, con la voz rota, Ángela lo miró fijamente, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y determinación. «No hay nada más que decir», susurró. «Esto ha terminado». Ángela salió de la habitación con pasos apresurados. Su corazón latía tan rápido que sentía que iba a explotar. El aire se le hacía pesado, como si cada respiración doliera más que la anterior. Afuera, la lluvia comenzaba a caer, como si el cielo entendiera su tormento interno. Cada gota era un reflejo de las lágrimas que no podía derramar aún, como si se estuviera aferrando a los últimos vestigios de su orgullo. Christian la siguió, desesperado. «Ángela, por favor, no me dejes así, déjame explicarlo todo», pero ya no había vuelta atrás, no había palabras que pudieran borrar lo que él había hecho. Ella se detuvo justo en el umbral de la puerta. Con el rostro mojado, no sabía si por las lágrimas o por la lluvia que comenzaba a caer con más fuerza. Se giró para mirarlo una última vez, con una expresión que mezclaba el dolor con una determinación inquebrantable. «Tú decidiste destruir todo lo que construimos», dijo en un susurro. «No hay nada más que salvar». En ese momento, Ángela lo supo. No volvería a ser la misma. Christian había roto algo dentro de ella, algo que nunca podría reparar. Y mientras el sonido de la puerta cerrándose resonaba en la casa, el eco de lo que alguna vez fue su relación se desvanecía para siempre. Christian permaneció de pie, mirando la puerta por la que Ángela acababa de desaparecer. Sentía el peso de sus propias decisiones, como una losa que le aplastaba el pecho. Sabía que la había perdido, que todo lo que alguna vez compartieron había terminado en ese instante. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas aumentaba su desesperación, pero no podía moverse. Quería correr tras ella, pero las palabras se le atoraban en la garganta, ahogadas por la culpa y el remordimiento. Dentro de la casa, el silencio volvió a reinar. Un silencio distinto al de antes, uno cargado de la ausencia de Ángela, de la despedida definitiva que ni siquiera había esperado. Christian se dejó caer sobre el sofá, su rostro entre las manos, sintiendo como su mundo se desmoronaba a su alrededor. No era solo la pérdida de Ángela, sino la realidad de que había cometido el error más grande de su vida. Kazu, la madre de su hija, seguía rondando en su corazón, impidiéndole avanzar y ser feliz con otra persona. «¿Qué he hecho?», se preguntó en voz baja, pero ya no había respuesta que pudiera redimirlo. No había vuelta atrás. En ese momento, el teléfono volvió a sonar. Era Kazu. Christian miraba su teléfono con las manos temblorosas. Ver el nombre de Kazu en la pantalla era como recibir el último golpe en una pelea que ya estaba perdida. Su corazón latía con fuerza, mientras se debatía entre contestar o dejarla ir para siempre. ¿Podría enfrentarse al pasado y a los sentimientos que lo habían mantenido atado todo este tiempo? Sabía que la conversación con Kazu podría desatar aún más caos en su vida, pero ignorar la llamada no resolvería nada. El peso de sus errores lo aplastaba, y mientras miraba el nombre de Kazu titilar en la pantalla, el aire se volvía denso, casi irrespirable. «Ángela», murmuró, sabiendo que cualquier explicación que pudiera darle ahora no sería suficiente. Ya la había perdido. De repente, la llamada se cortó. Kazu había dejado de llamar, pero la sensación de que todo se venía abajo seguía presente, envolviendo a Christian en una nube de incertidumbre. Christian se hundía en una espiral de emociones mientras su mente trataba de procesar todo lo que había sucedido en tan poco tiempo. La sombra de la duda se cernía sobre él y la incertidumbre lo envolvía por completo. No solo había herido a Ángela, la persona que más lo había apoyado, sino que también se encontraba cara a cara con los fantasmas de su pasado. Kazu seguía siendo una presencia poderosa en su vida, una que no podía ignorar. Christian se dejó caer en el sofá, mirando al techo. El sonido del silencio lo abrumaba. No sabía qué hacer. Ángela lo había dejado solo en la casa, y ahora estaba atrapado con sus propios pensamientos, su propia culpa. ¿Debería intentar hablar con ella? ¿Debería confesarle todo? O quizás ya era demasiado tarde.
El ruido del teléfono vibrando lo sacó de sus pensamientos. Esta vez no era Kazu ni su madre, sino su representante. Las decisiones que tomara a partir de este momento no solo afectarían su vida personal, sino también su carrera. Los contratos que había firmado, las expectativas que se habían impuesto sobre él, lo arrinconaban aún más. Sabía que tenía que actuar pronto. Cada segundo que pasaba, las mentiras y secretos lo aplastaban un poco más. Ángela no estaba preparada para saber la verdad, y él tampoco lo estaba para enfrentar las consecuencias. Pero seguir ocultando la realidad solo agravaría la situación. El tiempo corría en su contra. Mientras el sol se ponía sobre Texas, Christian se dio cuenta de que ya no había marcha atrás. Tenía que tomar una decisión: o enfrentaba sus sentimientos y las repercusiones de sus actos, o seguiría atrapado en la red de mentiras que él mismo había tejido. Si estás tan intrigado como nosotros por lo que sucederá con Christian, Ángela y Kazu, no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas la próxima entrega de este drama increíble. Dale me gusta y déjanos tus comentarios. ¿Qué crees que hará Christian? ¿Logrará resolver todo o se verá hundido aún más en su propia red de decisiones complicadas? Nos encantaría saber tu opinión.